Cuenta con ello cuando tú gustes. Nos vamos con Pamela San Martín, pero regresamos. Tengo aquí a Miguel Pavel Jarero Velázquez. Le agradezco muchísimo. Él es diputado por Nayarit, de mayoría relativa, bajo las siglas de Morena. Me da muchísimo gusto, diputado, que esté aquí con nosotros. Al contrario, gracias por la invitación. Oiga, Ricardo. si así discutimos aquí, ¿cómo discuten ahí en la Cámara? Pero es parte del debate democrático, ¿no? Y qué bueno que se está dando. Y a ustedes los acusan también con frecuencia de chayoteros o de chairos o de fifís. ¿Cómo le hace uno cuando necesita pensar y hay tanto ruido en medio de los adjetivos que se usan? Sobre todo entender que hay un proceso de cambio y de transformación que está viviendo el país y que si queremos construir algo diferente no lo podemos construir bajo las bases y los cimientos de un sistema que pretendemos desterrar de este país, ¿no? El sistema que se quiere remover es un sistema donde en efecto el Estado es raquítico en sus ingresos. Sí. O sea, si por algo es desigual nuestro país, es porque se cobran muy pocos impuestos y luego se gastan muy mal esos impuestos. Y poca confianza en el gobierno. Uh-huh. Y entonces de eso se trata, de recuperar la confianza de los ciudadanos en el gobierno. Por eso se están tomando decisiones. Y tú decías hace un instante algo que por aquí, combate a la corrupción. En este país la corrupción ha sido el principal lastre para generar condiciones de desarrollo, de oportunidades de piso parejo. Uno de los problemas más serios de corrupción se da en el mundo de lo fiscal. Veíamos hace poco la enorme cantidad de condonaciones y cancelaciones fiscales. Aquí dedicamos un buen rato justamente primero para promover que esa información se volviera pública y luego para, una vez que se hizo pública, darla a conocer. Ahora bien, nos explicaba hace un momento, creo con bastante detalle, el presidente del IMEF, por qué son un cáncer serio, grave, tanto la fabricación de facturas falsas como el tema de las empresas fantasma, y que en efecto había bastante consenso de combatirlas. Donde no hay consenso es en el tipo de medicina que se está utilizando. Decían, ¿el qué estábamos de acuerdo? En el cómo no, porque en efecto equiparar esas faltas graves, no voy a añadir más adjetivos, cáncer importante para el fisco mexicano, con crimen organizado, pues sí es pedirle a la policía que detiene a los narcotraficantes, que detenga a los empresarios que les pudieron haber colado una factura falsa en su contabilidad. ¿Cómo resolvieron esta conversación? Mira, primero en el grupo de Morena, que es lo que me interesaría saber, y luego en el conjunto del Congreso. Bueno, evidentemente que hoy hay una mayoría en el Poder Legislativo, y yo digo por lo que nos corresponde en la Cámara de Diputados, donde hay un compromiso de tomar las decisiones que generen este nuevo cimiento. Y yo diría, y lo recalco mucho, un piso parejo de competencia. Y no hay piso parejo de competencia si se mantienen las mismas reglas, si se mantienen las mismas prácticas, los vicios que precisamente han generado que la corrupción tenga este país como lo tiene ahora. Y yo diría, Ricardo, que precisamente todo este tema de modificaciones legales, constitucionales que estamos tomando, tendría que ver, por ejemplo, el tema de la eliminación de la condonación de impuestos, la ley de extinción de dominio, tenía que ver precisamente con este tema que hoy está tratándose para eliminar la facturación falsa, la evasión al fisco. Entonces, estamos hablando de que tenemos que echar a andar este país y que debe de haber una nueva circunstancia, y yo le diría aquí a los empresarios, no tienen por qué preocuparse. Cuando alguien está haciendo las cosas bien, no tiene por qué preocuparse cuando un contribuyente es cumplido, cuando paga los impuestos. Aquí que se preocupe precisamente quien ha hecho mal uso de estas empresas, y yo diría, los empresarios que trabajan todos los días, que se levantan temprano, que son exitosos, porque también ha sido un falso debate. En el caso de Morena, nosotros no estamos en contra de que a los empresarios les vaya mal, al contrario, queremos que les vaya bien, porque si les va bien a los empresarios, pues les va bien a este país. Le comparto mi preocupación, sí. No sé si es la de los empresarios, pero sí la mía. Del 1 al 10, usted es nayarita,
Sí. Y la verdad es que en su entidad han De sufrido el todo. crimen organizado, ¿no? El procurador Vera, ¿no? Sí, Que es quien se encargaba de administrar justicia, acabó siendo parte del cártel. Se utilizaba la Procuraduría Estatal sí. para traficar influencias y apoyar a los criminales. Y Del 1 al 10, ¿cuánta confianza le tiene al Asiedo? Usted. bueno, de entrada yo te diría, en este momento tenemos que barrer a todos, Pero hoy, a ver, a muchos. su procurador Higuera, que es el responsable del Asiedo, viene del régimen anterior. Perdón que se vuelva a preguntar y le rogaría que me dijera nada más un número. Cinco. Del 1 a 5. 5. Y te voy a decir por qué. Porque imagínate, en el caso de Nayarit, el exfiscal tuvo que venir una autoridad extranjera para corregir la plana. Es decir, era un ejemplo en el gobierno anterior. Y entonces imagínate los vicios que se tienen en nuestro sistema de justicia en este país. Es un tema que deja mucho que desear. Entonces, si me dijeras, porque yo soy una voz crítica cuando planteo que no puede haber cambio verdadero y transformación si se siguen manteniendo muchas estructuras del viejo régimen. ¿Cuántas veces utilizó este procurador a la Procuraduría Estatal para combatir a los buenos y favorecer a los malos en Nayarit? Pues imagínate. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces fabricó culpables? ¿Cuántas veces fabricó delitos? ¿Cuántas veces encarceló, insisto, a sus adversarios porque eran del cártel adverso? Yo me imagino que hay muchísimos casos. De hecho, hay una comisión que ha estado recuperando toda esta información. Pero lo que nosotros pensamos es que precisamente tienen que tomar estas medidas para corregir y que ya no siga pasando lo que ha venido pasando. La preocupación es, la confianza que usted le tiene a la Procuraduría Estatal de Nayarit es más o menos la que yo le tengo al Asiedo. Encargarle al Asiedo que sea quien persiga a quienes fabriquen facturas o se relacionen con empresas fantasmas me genera temor. Es por la autoridad a quien se le está encomendando la tarea. No, a ver, pero uno podría decir, prohibamos y castiguemos durísimo. Tiene que haber un diputado, proceso de tránsito, y esto te lo comparto. Yo he sido crítico de que si no se sacuden las estructuras que todavía están en gran medida en las oficinas del gobierno, es un tema complejo. Pero nosotros también tenemos que trabajar en el marco de generar las nuevas condiciones en el tema legal y constitucional para que haya reglas distintas. Ahora, hoy está pasando cosas que no pasaban. Collado está detenido, Rosario Robles está detenido, y te pongo el ejemplo precisamente en este tema de la facturación, el caso de la estafa maestra, ¿no? Más de una centena de empresas que simulaban operaciones y que sacaban recursos del erario público, dinero de todos los mexicanos, para fines seguramente personales o de algún grupo. Entonces, sí es cierto, hay un tema de desconfianza, pero no nos podemos atorar en esto. O sea, quien estaba ahorita en la comunicación decía, se tiene que terminar la simulación. Yo creo que sí se tiene que terminar la simulación, y aquí es un tema de construcción de todos los ciudadanos, de que tratemos de que este país lo saquemos adelante, lo echemos a andar. No es una construcción que sea de un solo hombre, sino que se requiere del esfuerzo colectivo de todos los ciudadanos. Mira, tú cuando tienes una voz crítica desde un medio de comunicación, estás contribuyendo a que las cosas se hagan de manera distinta. Entonces, es una especie de poner las barbas a remojar, ¿no? La gente que está haciendo mal uso de una factura debe de entender que corre el riesgo de que la autoridad lo sancione. Bueno, vamos a suponer con usted que hoy quien gobierna va a conducir al Asiedo, al régimen de delincuencia organizada, que es un régimen especial, como decía Alejandro Madrazo en su momento, ¿no? Opaz en más de un sentido, que puede, digamos, asumir la culpabilidad antes de probarla, que puede arraigar a las personas, 90 días en arraigo por crimen organizado. Es decir, vamos a poner que a pesar de estas irregularidades de este régimen especial, hoy esa subprocuraduría, hoy la fiscalía, están conducidas por gente decente. Ustedes están construyendo instituciones para el futuro. Si mañana gente indecente se hiciera cargo de esa subprocuraduría, como ha ocurrido en el pasado, se puede utilizar para hacer mucho daño a la economía. Es decir, uno no solamente hace leyes
para los primeros 3 años, los No, últimos claro. 6, sino en general para el futuro. Usted se Por- sentiría tranquilo. Dejen plantearse Sí. así. Imagínese que el péndulo gira y Enrique Peña Nieto se vuelve a sentar ahí. Y de pronto usted vuelve a tener a Jesús Murillo Caram ahí. Y entonces con estas armas persiguen a los factureros falsos y a los que hacen. Esperemos A ver, que es eso una nunca pesadilla suceda. horrenda, ¿no? O sea, Sí, te lo digo como es una me empieza a pesadilla. entrar, me falta aire, pues, que me perdone por chayotero, si eso es ser chayotero, pero prefiero decirlo desde ahorita. Por eso ¿no? se tienen que dar cambios en estos años y se tienen que generar otras condiciones, Ricardo. Porque de lo contrario, renunciar a eso sería la parálisis de este país. Entonces tenemos que tomar decisiones. Mira, yo el otro día debatía ahí precisamente en una de las comisiones y es que alguien decía, es que yo tengo que ganar mucho dinero para ser honorable. Yo no comparto ese argumento, ¿no? Por el tema de las remuneraciones. Entonces, creo que las decisiones tienen riesgos, pero evidentemente que en estos tiempos hay una sociedad más crítica, hay una sociedad que está participando, que está siendo parte de la toma de decisiones, porque lo que comentabas, precisamente el tema de revocación de mandato, el tema de consulta popular, todo este nuevo andamiaje institucional se está construyendo precisamente para darle herramientas a los ciudadanos para la toma de decisiones. Ahora, también es algo que es importante decir, porque luego los calificativos, ¿no? En este tema de las facturas falsas, imagínate, nos dicen, es que es terrorismo fiscal. Terrorismo es destrucción. Defraudación fiscal, defraudación es estafa. Y lo que nosotros queremos no es destruir al país, queremos sentar las bases de un país distinto. Y necesitamos de instituciones en una nueva lógica que contribuyan precisamente a generar eso. Imagínate que la mayoría política que está en las cámaras apostara a destruir el país. O sea, ese es un argumento tremendo. Y dicen criminalizar a los empresarios. No, al contrario, piso parejo. Quien quiera un servicio, quien quiera adquirir un producto, pues entonces tú tendrás que acudir para ir con alguien que te garantiza que está conforme lo establece la ley. Lo planteaba hace un momento el presidente Nemesio, decía, es que el problema es que hay empresas pues que llegan a tener hasta 150, 180 mil facturas al año. Es muy complicado revisarlas todas, y si les cuelan una falsa, eso basta para ser arraigado por la SIED. A ver, ese es otro tema de debate. Todos tenemos oportunidades de defensa. Yo te diría por aquí, no es ya, tú eres un presunto responsable y ya te va a ir. Bueno, te van a meter a la cárcel antes de preguntar. O sea, a diferencia del otro, vas a la auditorías, querellas en la Procuraduría Fiscal, investigación de la Fiscalía General de la República, resolución de una autoridad competente, de un juez, y todavía tienes la oportunidad de la apelación y de un tema de amparo. O sea, creo que se ha ido al extremo. Pero es que cuando a lo mejor yo no estoy deberíamos de entender. O sea, vamos a pensar en el Chapo Guzmán, ¿eh? O sea, porque sí se equipara a quien incurre en estos delitos al Chapo Guzmán. Es decir, se le arraiga, en el arraigo viene la extinción de dominio, inmediatamente está sometido a la Ley de Seguridad Nacional, y en ese momento hay una serie de garantías que no se tienen, que sí se tienen en el procedimiento normal de la justicia, pero en este no, porque es régimen especial. Y perdón, pero es un régimen que se fraguó al mismo tiempo que el Acta Patriótica en Estados Unidos, fue después de la caída de las Torres Gemelas. Este régimen de delincuencia organizada es nuestro régimen antiterrorista, por eso se usa ese término. No es demasiado. No, yo creo que hay una preocupación extraordinaria, por llamarla de alguna manera. Yo a veces veo el debate en la Cámara y la verdad que me asusta. Parecería que algunos tienen negocios para venderle facturas a los gobiernos. Eso sí me parece grave. Pero hacer esta crítica no lo vuelve uno delincuente, ¿verdad? No vaya a ser que nos vayan a arraigar los que estamos haciendo la crítica. De hecho, la idea es que haya un país distinto. Claro. Ahora, en este tema, por eso es importante, o sea, todo mundo tiene sus derechos a salvo en términos del principio de presunción de inocencia, hay un tema de oportunidad de defensa. Tú puedes pagar. En este régimen no hay presunción de inocencia. Por eso es el arraigo. Hay todo un procedimiento. Es especial. Es el mismo que se le aplicaba a los terroristas en Estados Unidos. Aquí se le aplica a los narcotraficantes. Creo que la oposición a nosotros ha querido dejar entrever, ¿no?
No, hay todo un procedimiento. Además, es como a ti te llega un requerimiento, vas y lo solventas, ¿sí? Pero si ya hay un monto que está por encima de los 7, 8 millones de pesos, donde hay una conducta evidentemente ilícita, entonces sí tienes que preocuparte. Pero a ver, esto es importantísimo. O sea, es a partir de los 8 millones de Sí. fraude. 7 millones 800 mil. Abajo de eso no te llevan No, en no, arraigo. no. Por eso incluso hasta te voy a dejar aquí un cuadrito, porque creo que esto es importante, de que se revise, se vea en qué casos y en qué supuestos ya tendría que Cuénteme un poco preguntarte, eso ¿no? vale la Sí, pena aquí saber. mira, aquí está, ¿no? Un contribuyente común, conductas no delictivas, no existe sanción penal. Claro. Pero ya contribuyentes que cometen delitos engañan a la autoridad. Mira, el caso, por ejemplo, de la estafa maestra es un caso muy significativo que vale la pena poner en la mesa. Más de una centena de empresas no tenían siquiera la infraestructura básica mínima para operar y tenían transferencias millonarias. Estamos hablando de más de 3.500 millones de pesos. Entonces, imagínate, o sea, estamos hablando de peces gordos. No se trata de pensar que vas a ir sobre el contribuyente, que de pronto tiene un pago, que le llega un requerimiento. No, creo que en este país sabemos todos de lo que estamos hablando y quienes que han el asiedo usado. Solamente va por los peces gordos. Por eso. La tradición del asiedo no ha sido solamente los peces gordos. Tenemos que ir por los peces gordos, tenemos que corregir, y yo te puedo asegurar que si en este país, en los meses por venir, nos cae una pizca de justicia, muchas cosas de las distorsiones que existen se van a empezar a corregir. Miguel Pavel Jalero Velázquez, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Gracias por poner, pues en fin, los puntos sobre las IES, equilibrar la argumentación. Y bueno, pues quizá lo que sigue es construir confianza sobre quienes van a operar esta nueva legislación, porque ahí está. Sí, es un fait accompli. Sí, y quien sea funcionario, debe de haber toda una conducta de más vigilancia en los